Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Dice: Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Te damos gracias, Padre, por esta hora que tú nos permites, Señor, estar en torno a ti y a tu palabra. Gracias por estas palabras, Señor, que fueron trazadas por tu propio Espíritu a través del apóstol Pablo. Palabras que hablaron a la iglesia en aquel tiempo y nos hablan hoy, Señor, para presentar defensa de la fe que una vez hemos recibido los santos de Dios. Señor, permítenos trazar estos versos, Señor, como es digno de tu santo nombre y de tu evangelio, el cual es el poder de Dios para salvación de todos los hombres que creen, primeramente para el judío y también para el gentil. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendito Hijo Jesucristo y por la palabra de eterna salvación que tú nos has dado por medio de él. Te rogamos, Señor, tú abras nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, en esta hora. Te nos encomendamos y a tu Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, como hablábamos la vez pasada, estamos entrando en medio de una tormenta que viene siendo descrita por el apóstol en sus primeras palabras de esta epístola, ¿no? Donde él viene ya desde el principio anunciando de qué se va a tratar. Recordemos que estamos en la primera división de 3 divisiones de esta epístola, donde se trata más que nada de la defensa del evangelio y del apostolado de Pablo. Entonces, la vez pasada veíamos que Pablo no saluda a los gálatas como es habitual de él. Aquí en estos versos, ya el verso 6, uno esperaría llegar a una parte como vimos en Filipenses, a una doxología, una adoración a Dios o acción de gracias por lo que Dios venía haciendo en los gálatas. Pero no encontramos eso. Encontramos, como decíamos, unas nubes tormentosas que se acercan, una amenaza, una exhortación que viene para estos creyentes que se encontraban en la región de Galacia. Y lo primero que notamos es la perplejidad del apóstol Pablo por la situación que la iglesia estaba viviendo. Él no dudaba que ellos fueran creyentes. Por eso es el asombro de él. Si ellos no fueran creyentes o el apóstol Pablo ni siquiera hubiera considerado que ellos fueran cristianos, él ni siquiera se hubiera sorprendido, porque no es raro que los no creyentes vivan en la desviación. Pero miremos que esta actitud de Pablo se debe a que realmente él pensaba que ellos eran hermanos y él pensaba realmente que esta exhortación que él estaba haciendo era para bien de los gálatas y también es para nuestro bien hoy en día. Ahora Pablo rápidamente nos muestra cuál es la inquietud que él tenía, porque él comienza su epístola de la manera que la comienza, que es tan particular comparado con otras epístolas. Dice entonces el versículo 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces Pablo estaba maravillado, asombrado, acongojado por la prontitud con que ellos habían desertado, con que ellos habían alejado del verdadero mensaje de la cruz, de la gracia de Cristo, aquel que los había llamado, no por medio de obras, no por medio de la propia justicia, sino por medio del mensaje del evangelio, el mensaje de la gracia de Dios. Y Pablo estaba asombrado porque Pablo mismo, cuando había estado entre las iglesias de Galacia, había sufrido en varias ocasiones para poder presentarles el evangelio. Está diciendo, aquellas iglesias que yo mismo planteé con Bernabé, donde yo sufrí, donde trabajé, en el primer viaje misionero, ahora están abandonando tan rápidamente la fe. ¿Qué estaba pasando con ellos? Y era, como vimos anteriormente en la introducción, por causa de estos falsos maestros judaizantes que estaban introduciendo un falso mensaje en medio de los creyentes, que no pervertir el evangelio de Cristo, como vamos a ver hoy. Porque ellos querían agregarle a la justificación que solo por fe
las obras de la ley. Ahora, Pablo también está sorprendido porque él había presentado claramente a Cristo, como él mismo dice más adelante en el capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces Pablo estaba sorprendido porque no es que ellos habían recibido el evangelio de una manera ambigua, no es que ellos de repente no habían entendido el mensaje. A ellos claramente Pablo y Bernabé les habían presentado el evangelio de la cruz, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación por fe y no por obras, donde Cristo había dado su vida por ellos, como también veíamos en los anteriores versículos, en la ocasión pasada, que les está recordando que Cristo se había entregado por ellos, que el Padre entregó a su Hijo para librarlos del presente siglo malo. Entonces, ¿cómo ellos podían alejarse tan rápidamente si a ellos claramente se les había presentado la verdad? Mas ahora los gálatas rápidamente estaban alejándose de la verdad que una vez ellos habían abrazado. Qué tremenda lección para nosotros, hermanos, para que no nos sintamos seguros. Porque tal vez digan, bueno, aquí tenemos buena palabra, eso no nos puede pasar a nosotros. Hermanos, se el propio apóstol Pablo que les predicó el evangelio y se estaban desviando. Acordémonos de Judas, que estuvo 3 años y medio con el evangelio mismo, con el Señor Jesucristo en persona, mas nunca conoció al Señor. Se alejó de Él en aquella noche donde Él estableció su pacto con los discípulos, donde Él estableció la cena del Señor y fue a entregar al mismo Señor del pacto. Qué tremendo, ¿no? Entonces es una lección, un llamado de atención para nosotros. Entonces miren que dice nuestro hermano Warren Wiersbe acerca de esto que venimos hablando. Dice, Dios los había llamado y salvado. Ahora ellos desertaban de Él por seguir a líderes humanos que los llevaban a la esclavitud. Entonces Pablo estaba perplejo porque ellos luego de haber recibido el mensaje de la libertad, del evangelio, ahora ellos querían volver a la esclavitud de la ley. Y esto era sorprendente. ¿Por qué alguien que es liberado quisiera volver a prisión? Esto nos recuerda al pueblo de Israel, que luego de ser libertado con mano poderosa por el Señor, querían volver a la esclavitud de Egipto, les parecía mejor. Ahora ellos que habían sido libertados por el evangelio de la gracia, tenían la verdadera libertad, querían volver a la esclavitud de la ley. Entonces Pablo estaba perplejo, estaba maravillado. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más rara que quieran volver a la esclavitud! Pero bueno, ese es uno de los peligros de caer en un evangelio adulterado, porque un evangelio adulterado pues trae consecuencias, porque primeramente podríamos decir que un evangelio adulterado nos aleja de Cristo. Ellos estaban abandonando a Pablo, sino a Jesucristo, a Dios mismo. Esto es bien tremendo que Pablo relaciona el abandono del mensaje de la gracia con alejarse de Jesucristo, con abandonar a Dios. Entonces ellos estaban cambiando un evangelio por otro, estaban dejando a Dios. No estaban dejando al apóstol Pablo. Entonces, hermano, a veces podemos creer que si nos alejamos de la iglesia, entonces mientras no me aleje de Dios estoy bien. Pero hermano, a veces abrazar una doctrina diferente, un evangelio adulterado, no es alejarse simplemente de los hermanos, es alejarse de Dios mismo. No es alejarse de un pastor, de un anciano, de una congregación, no. A veces pensamos que es eso, no, yo estoy mal con los hermanos, pero estoy bien con Dios. No estoy de acuerdo con la doctrina, pero es que yo estoy bien con mi Dios. Y eso pues a veces es un engaño, hermanos. Podemos autoengañarnos y pensar que no, es que la doctrina divide, entonces no fue un asunto de doctrina, fue un asunto de amor y así lo hacemos todo medio hippies. No, eso no es el asunto, hermanos. La doctrina, hermanos, equivocada nos puede alejar del Señor. Una falsa doctrina puede alejarnos rápidamente del Señor. Podríamos, hermanos, decir que ciertamente tomar una bebida adulterada puede causarnos problemas, ¿no? Gente que a veces toma alcohol adulterado les causa ceguera. Podríamos decir que comer una comida pasada nos puede dar una intoxicación. Pero también podríamos decir que tomar un vaso de agua pura, mineral, pero con unas gotas de cianuro puede ser mortal. ¿Cuánto más, hermanos, un evangelio adulterado puede cambiar la eternidad de las personas para siempre? Entonces, para Pablo fue un asunto serio. Por eso es las palabras que él va a usar. Esta que no despertar a los Gálatas para que no se alejen del Señor, para que vuelvan a la gracia, para que no se pierdan, porque Él sabe las consecuencias, las cuales va a decir más adelante, que trae un evangelio falso, un evangelio pervertido.
Los gálatas estaban alejando de Cristo por un evangelio contaminado, que realmente es un falso evangelio, el cual también nos puede alejar del Señor. Warren Wiersbe dice, el verbo indica que estaban en el proceso de desertar, no es que ellos habían ido de Cristo, estaban en un proceso de alejarse de Él, pero que no habían, todavía no se habían retirado completamente, ellos estaban en un proceso. Entonces Pablo decía, todavía hay esperanza, voy a alertarlos, voy a despertarlos para que vuelvan a Cristo, para que dejen de alejarse de Él. Porque hermanos, a veces pensamos que esto es un asunto fe automático, ¿no? Es un asunto paulatino. Un asunto que se va dando, podemos irnos alejarnos del Señor lentamente. La gente a veces no se van de una secta de un momento al otro, sino de a poco van escuchando falsos maestros, van creyendo lo que ellos dicen, van estudiando otros libros que no fueron las Escrituras y de a poco se van alejando del Señor. Y cuando vemos situaciones así hay que alertar a esas personas para que no deserten del Señor. Entonces, es decir que para Pablo, ellos aunque habían aceptado el evangelio verdadero al principio, ahora ellos estaban empezando a alejarse del Señor, estaban virando a otro rumbo, se estaban desviando. Entonces, cualquier evangelio que no se encuentre contenido en las Escrituras, porque solo hay uno, dice que está en la Biblia. Cualquier otro evangelio, hermanos, que no se conforme a las Escrituras, cualquier mensaje que promueva la salvación de los hombres, que no es el que predicaron los apóstoles de Jesucristo, que el mismo Señor Jesucristo trajo aquí a la tierra, es un evangelio falso que puede desviar, y estaba desviando a los santos en Galacia. Entonces, pero eso les pasaba a ellos, pero hoy, hermanos, y a nosotros, podríamos decir, hermanos, que a lo largo de la historia miles han sido engañados, por decir millones, y han desertado de las filas de Cristo a lo largo de la historia. Y hoy no es diferente, hermanos. Ese peligro sigue latente, porque siguen habiendo falsos maestros, incluidos los judaizantes, que siguen procurando pervertir el evangelio y alejar a las personas del Señor, con fábulas, con cuentos, con otras historias, pero que no son las Escrituras. Y de esto, hermanos, el Espíritu ya lo advertía claramente. Pablo decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, se los voy a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se desviarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y también agrega en 2 Timoteo 4:3 en adelante, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Que algo, lo que le rasca al oído es lo que quiere escuchar, lo que le pica, lo que le causa ahí la curiosidad. Se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad, o sea que van a apartar de la verdad, como le está pasando a los Gálatas. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Ven? Puros cuentos, historias fantásticas, maravillas, pero que no son el evangelio de Jesucristo. Van a ponerse confianza en esas cosas. Apartarán, o sea, pudiendo escuchar la verdad, habiendo escuchado la verdad, ya no van a querer escucharla más. Y al parecer a los Gálatas les estaba pasando algo parecido. Con que vinieron estos maestros judaizantes con algo que parecía novedoso y como que les rascó el oído y dijeron, hoy vamos a escuchar qué dicen estos falsos maestros. Cuando ellos dijeron falsos maestros, ¿no? Pensaban que eran verdaderos emisarios del Señor. Y empezaron a prestar oídos a otras cosas. A veces decimos, es que lo mismo, es que la misma palabra de Dios, es que el mismo mensaje, y entonces queremos escuchar algo novedoso. Mensaje nuevo, una nueva revelación. Qué peligro, hermanos, cuando estamos pensando de esa manera, porque pronto podremos ser engañados y nos podremos desviar de la verdadera fe. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces encontramos que los santos en Galacia están alejándose de Cristo y su gracia por causa de estar escuchando un mensaje, un evangelio diferente. Esta palabra abandono, que otros traducen alejándose, en Reina Valera, por ejemplo, también puede ser traducida, es traducida la palabra griega metatitemi, una palabra así bien trabalengua, que significa transferir la fidelidad. Ellos estaban dejando su fidelidad a Cristo para cambiarla a otro. La fidelidad al Evangelio para cambiar a otro mensaje. Es como esa palabra se usaba para hablar de los soldados que abandonaban las filas de su propia milicia para pasarse al bando contrario. O sea, nos estaban pasando a otro bando igual, parecido, no, al bando contrario, al de los enemigos de Dios. Están alejando de Cristo, pero en una dirección en la que se van a poner contra Cristo. No al lado de Cristo como corriendo en otro carril, no, en contra del mismo Señor Jesucristo y su evangelio.
Como dice el hermano Hernández Díaz López, los gálatas fueron desertores espirituales. Ellos estaban abandonando el evangelio de la gracia para abrazar el evangelio de las obras. Un evangelio contrario, que los ponía contra Cristo. Entonces, hermanos, pero antes de ver este evangelio falso o diferente, debemos recordar que para conocer si un billete es falso o verdadero, primero hay que conocer el billete verdadero. Entonces, antes de hablar del falso evangelio, vamos a ver cuál es el evangelio que Pablo había predicado a los Gálatas. Así vamos a poder diferenciar y notar la gran diferencia que hay. Entonces podríamos, antes de eso, resumir el mensaje del evangelio de Pablo de la siguiente manera, que mismo lo va a decir más adelante en Gálatas. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solo mediante la fe en Cristo Jesús. Así podríamos resumir el mensaje de Pablo. Que el hombre no se puede justificar por sus propias obras, por su propia justicia, sino solamente mediante la fe en Jesucristo. Podemos ir a Hechos, capítulo 13, desde el versículo 17. Vamos a ver, no podemos ver todo lo que Pablo hizo en su primer viaje misionero en Galacia, pero podemos ver por lo menos una pequeña porción y ver qué es lo que Pablo les había predicado, cuál era el asunto, la cuestión. Hechos 13, versículo 17. Yo les voy a resumir varias partes y solamente voy a leer una parte por causa del tiempo. Entonces, en Hechos 13, 17, al versículo 23, Pablo está en su primer viaje misionero con Bernabé y llegan a Antioquía de Pisidia, que eso es parte de Galacia del Sur. Y Pablo comienza su predicación del evangelio en una sinagoga, en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, haciendo un breve recuento de la historia de Israel, de cómo Dios ha escogido a Israel, cómo Israel había salido de Egipto y cómo Dios levantó a David, de quien Dios anunció levantaría al Cristo, a Jesús. Luego el versículo 24 al 25 introduce el ministerio de Juan el Bautista, quien fue enviado por Dios para preparar el camino al Señor. Del verso 26 al 29 relata cómo el Señor Jesucristo cumplió las profecías con su muerte y con su resurrección. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y, como dice el versículo 30, Él fue levantado de los muertos, mas Dios le levantó de los muertos. El versículo 31 habla cómo Él se apareció a otros después de haber resucitado y luego ascendió al Padre. Del versículo 32 al 37, Pablo explica cómo los salmos de David ya anunciaban la resurrección de Jesucristo. Y que no es que David hablaba de sí mismo, sino que él hacía referencia proféticamente al Señor Jesús. Y entonces ya llegamos a Hechos 13, 38 y 39, que lo voy a leer. Aquí Pablo resumiendo el mensaje que les venía predicando. Él dice, sabed, esto es lo que tenemos que saber, hermanos, el evangelio. Pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿qué evangelio había predicado Pablo? Que toda aquella, que solamente había una forma de ser perdonados por nuestros pecados, por medio de Jesucristo, en Él se les anuncia el perdón de pecados. Y todo aquello que no podíamos ser justificados por la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, todo aquello que no podíamos cumplir, la ley perfecta de Dios, ya no está vigente porque ahora somos justificados en Él por todo aquel que cree. Entonces, ¿qué evangelio les predicó? El evangelio que salva por medio de la fe, que es por gracia de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y lo levantó de los muertos, para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el evangelio que Pablo había predicado en Galacia. Él no había predicado en ningún momento el evangelio de las obras. Entonces, este es el billete verdadero con el que podemos verificar el falso, el verdadero mensaje para poder ver el falsificado. Entonces, este evangelio adulterado, ¿cómo era? Ahora que vimos el evangelio que Pablo les predicaba y que le había anunciado, a los Gálatas podemos seguir el versículo 7 para ver este evangelio adulterado. Dice el versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que no es que hay un evangelio diferente, sino que había quienes querían pervertir el verdadero evangelio de Jesucristo, el que les había predicado, el que acabamos de ver. Ellos habían cambiado, modificado, cambiado la palabra de Dios, agregándole para que fuera diferente. Entonces aquí estaba en juego la verdadera palabra del Señor. Ahora esta palabra que usa aquí, esa palabra diferente en el versículo anterior, es la palabra héteros,
que hace una diferencia. No es que es parecido, no es que se le parece o que es del mismo tipo, pero con una variación, sino que es un evangelio, es un mensaje diferente, es otro, tiene otra esencia. Y aquí cuando dice, no es que haya otro evangelio, esa palabra otro es otro parecido. Entonces aquí Pablo está haciendo un juego de palabras. Está diciendo, realmente ese mensaje es otro mensaje completamente diferente y no es del mismo tipo del verdadero evangelio. No es un evangelio que se le parece, con una modificación leve. No, es otro mensaje completamente distinto. Entonces realmente no es el evangelio, es otro mensaje, un mensaje falso. Es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo. En el caso de los judaizantes, este mensaje era agregarle las obras de la ley al evangelio de Jesucristo. La fe más las obras de la ley. No es que quitaban la fe, es que la fe más las obras de la ley, salvación. Lo cual es un mensaje contrario al verdadero evangelio, el cual no depende de las obras de los hombres, sino de la obra de Jesucristo ya efectuada, ya consumada, a la cual no podemos agregarle nada para nuestra justificación y salvación y perdón de pecados. Pablo dice que realmente no se trata de un nuevo mensaje, un nuevo evangelio. Ni siquiera es un evangelio diferente. Y mucho menos fue otra perspectiva del evangelio, porque uno dice, no, es que esto es otra perspectiva. No fue una perspectiva nueva. No fue otra cara de la moneda. No. En realidad este mensaje es un mensaje adulterado, un mensaje cambiado. No es el evangelio de Jesucristo, es otro mensaje contrario y contaminado. Entonces el evangelio mezclado con cualquier otro mensaje ya no es el evangelio de Jesucristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que ya no es el mensaje de Jesucristo. No es un mensaje con una leve variación, no, es otro mensaje. Ya no tiene el mismo poder y eficacia que el verdadero evangelio. No lo tiene más. Un evangelio donde los hombres, además de confiar en Dios y en su obra ya consumada en Jesucristo, pueden también confiar en sí mismos en sus propias obras para sumarle a su justificación delante de Dios. Hermanos, fue una contradicción, una mentira, una abominación a la obra perfecta de Jesucristo. Es un insulto. Es como decir, Jesús, tú hiciste tu parte, ahora yo voy a hacer la mía para completar mi salvación. Es que lo que Jesús hizo no fue suficiente, tengo que agregarle un poquito de lo mío. Eso fue un insulto, eso es pisotear la sangre de nuestro Señor. Si hubiera una forma en que podríamos justificarnos por nuestras propias obras, no hubiera sido falta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si era solamente por derramar un poco de sangre, Jesús derramaba una gilet, derramaba unas gotas y subía al cielo. Pero no, Él vino a hacer una obra completa y consumada, hermanos, a la cual ya no le podemos agregar más. Cualquier otra cosa, hermanos, es una perversión del verdadero evangelio. Pero, hermanos, esa mezcla continúa hasta nuestros días. Los judaizantes no han desaparecido después del concilio de Jerusalén y que Pablo los enfrentara en Galacia. En nuestro tiempo estos falsos maestros judaizantes siguen populando por ahí. Siguen rampantes, diciendo, si no crees en el evangelio, pero también guardas el sábado, no puedes ser salvo. Si no crees en el evangelio, pero comes de cierta manera, no puedes ser salvo. Si no crees en el evangelio, pero también agregas que tienes que hablar hebreo, que es el idioma santo, no puedes ser salvo. Si no crees en el evangelio, pero también agregas las leyes de Moisés, no puedes ser salvo. Si no crees en el evangelio, en la obra que Jesús hizo, pero aparte te circuncidas, no puedes ser salvo. Son las cosas que le quieren agregar al evangelio verdadero. Y eso es mentira, engaño, blasfemia, una herejía. Algo fuerte, pues, es menospreciar a Jesucristo, como veníamos diciendo. Es abrazar nuestra propia justicia y rechazar a Jesús, que es la propia justicia de Dios para los hombres. Si quieres vivir por las obras de la ley, has dejado la gracia de Dios. Te has alejado de Cristo. Has seguido un mensaje pervertido y contaminado que no tiene poder y no puede darte seguridad de salvación. Seguirás en vano procurando agradar a Dios en tus propias fuerzas y seguirás en la frustración que trae la religión de los hombres. Entonces no podemos abrazar ese mensaje judaizante que hoy tantos hermanos están queriendo volver a abrazar. Pero esa no es la única mezcla, hermanos. Algunos dirían, bueno, el judaísmo es lo único que podemos mezclar con el evangelio. No, hay otras mezclas. El evangelio de las obras no es el único, no es la única perversión. En los tiempos de Calvino, donde él veía lo que hacía la Iglesia Católica, el sincretismo que tenían, Calvino dijo en sus días, cuando vio esta perversión, están saturados de supersticiones que se oponen directamente a la naturaleza de Cristo. Algunos han hecho otras fórmulas falsas que quisiéramos mencionar en breve. El evangelio
de Jesucristo más la psicología, por ejemplo. Donde el pecado es una enfermedad que proviene de traumas y donde otro hombre con sabiduría humana, pero igual de perdido que tú y que yo, te va a aconsejar y te va a ayudar a corregir tu pecado. Entonces tienes que creer en Cristo, pero aparte tienes que hacer regresiones al pasado, perdonarte a ti mismo, amarte a ti mismo para poder amar a los demás. No, el evangelio que te hace sentir libre después de hablar con una persona, pero es un falso evangelio que realmente no te puede liberar de tus pecados. En vez de confesar a Dios y entregarte al Señor, te entregas a otro hombre que Él es el que te va a ayudar. El que tú tienes muchos traumas. Tú necesitas el evangelio de Jesucristo, pero como no es suficiente, también necesitas una psicoterapia. Y ahí tu vida va a cambiar. ¿No? Es un falso evangelio. También está el evangelio más la superación personal o el coaching cristiano. Donde Cristo murió para que seas un campeón. No solo para salvarte, sino para que seas un campeón y cumplas todos tus sueños mundanos. Para que saques lo mejor de ti mismo. Y para alcanzar lo que te propongas con una mentalidad positiva. Ese es otro evangelio falso. Pero también está el falso mensaje pervertido y torcido de la prosperidad. Donde proclaman que Cristo murió para que seas rico, pero no rico en la gracia de Dios. No rico en las cosas que son eternas. Rico en este mundo. Donde tú tratas de ser más exitoso y tener una casa más grande, un mejor trabajo donde te paguen más, un mejor carro que el que ya tienes, una mejor familia. Todo es mejor, todo es lo más grande que puedas tener. Pero el que realmente prospera ahí son los falsos maestros que traen este falso mensaje. Tampoco es el evangelio de Cristo. También está otra forma de resumir otros varios mensajes falsos, el mensaje del evangelio más el sincretismo, donde los cristianos confían en rituales que parecen sacados de un libro de hechicería. Yo estaba una vez y entonces ponían sus pecados en unos papelitos y los quemaban en hoguera y entonces sus pecados eran perdonados. Entonces, no es que Jesús murió en la cruz y por eso Dios me perdonó, no. Yo voy a agarrar mis pecados, escribirlos en un papel y quemarlos y ahí desaparecen mis pecados. Nunca más sabré de ellos. Una herejía. Eso es brujería. Y ahí les enseñan a hacer sus decretos, a visualizar, a que ocurran lo que ellos digan que puede estar en su boca. Entonces es Cristo más mis poderes mágicos. Se pasan chamanes de la magia moderna. Confían en sus propios poderes. Ya no confían en Cristo. Entonces, como Cristo tiene suficiente poder, también Cristo necesita mis propios poderes. Tampoco es el evangelio. Todas estas cosas y más que aún no alcanzamos a mencionar son perversiones. Distorsión del verdadero evangelio. Ideas ideadas por el mismo diablo y vendidas a aquellos que están dispuestos a prestar oídos, a no conformarse a la sana palabra que se les ha venido enseñando que está en las Escrituras. Y ellos escuchan para su propia perdición, como dice el apóstol Pedro, ellos agarran las Escrituras y las tuercen para su propia destrucción y perdición. Agarran la palabra de Dios santa y le agregan cosas. Y la tuercen para que diga lo que ellos quieran que digan. Y esto, hermanos, va a traer maldición y consecuencias de la vida de quienes hacen tales cosas. Así como hay una advertencia para aquellos que prestan oídos a estos falsos mensajes, que realmente no son del evangelio, sino una perversión, también hay para quienes lo adulteran. Lo anterior apenas fue un trueno, ahora vienen los rayos de esta tormenta. Algunos dice que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces estos falsos maestros tienen unas características, perturban a los creyentes y adulteran el mensaje de salvación. Como decía John Stott, falsificar el mensaje del evangelio resulta siempre en la perturbación de la iglesia. Y también dijo, no podemos meternos con el evangelio y dejar a la iglesia intacta, ya que fue creada por medio del evangelio y vive por él. Entonces, hermano, por eso este asunto es tan serio. Tocar el evangelio de Jesucristo es destruir la iglesia del Señor, es trastornarla. Esta palabra trastornar se usa varias veces en las Escrituras y nunca es algo bueno. No tenemos tiempo para entrar en esos versos, pero entonces diciendo, ustedes están siendo trastornados por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué venía este trastorno? Por causa de la perversión del evangelio. Y ahí seguimos adelante. ¿Cuál sería entonces la consecuencia para los tales? ¿Cuál es esta consecuencia para los que torcen el evangelio? Pablo va a poner en claro que cualquiera que procure pervertir el evangelio, incluso él mismo, si él mismo lo intentara hacer, sufrirá las consecuencias. Así dice el versículo 8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea maldecido por Dios, sea anatema, sea maldito de Dios. ¿Sabes lo que significa? Sea una maldición.
El mensaje entonces, ¿qué nos está mostrando aquí Pablo? Primeramente nos está mostrando que el mensaje es superior al mensajero. Qué tremendo mensaje que Pablo aquí nos está enseñando, enseña a los Gálatas. Que incluso si él mismo u otro apóstol predica otro mensaje o un evangelio contrario al que ya se les había predicado a ellos, el evangelio de la gracia de Dios por la salvación solo por fe, entonces sería digno de la maldición de Dios. Se atrevía a predicar otro mensaje. Pablo está diciendo que el evangelio es superior, podríamos decir, es superior a mí. Es superior a cualquier apóstol. El evangelio no es el evangelio por causa del apóstol Pablo. Él está diciendo, el evangelio no es el evangelio por causa mía, ni por causa de ninguno que sirva al Señor, ni por ningún otro de los apóstoles. Que predique otro evangelio hará que eso deje de ser el evangelio. Pero nosotros no volveremos, predicar otro evangelio no hará que el evangelio deje de ser el evangelio de Dios, pero así hará que nosotros seamos una maldición para los oyentes. Entonces es algo serio. Pablo está mostrando cómo el evangelio no fue una creación humana, que más adelante va a hablar que es de origen divino, que no se le ocurrió el evangelio. Pablo está mostrando que incluso él es superior al mensaje, que incluso si él se torciera, si él se desviara, ellos no habían abandonado el verdadero evangelio. Porque Pablo iba a experimentar la maldición, pero si hacía tal cosa, y ellos también si se alejaban del verdadero mensaje. Entonces el mensajero no es superior al mensaje. Pablo era un mensajero porque Cristo le dio el mensaje. Y el mensaje venía del mismo Dios. Pero Pablo dice que no solamente el mensaje es superior a él y a los demás apóstoles, es también superior a los ángeles. Por eso dice, o un ángel del cielo les fue anunciado otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Si llegara un ángel envuelto en luz, que desciende del mismo cielo de Dios, hermanos, y anuncia un evangelio diferente o contrario al que hemos anunciado, fue lo que está diciendo el apóstol Pablo, sea maldito tal ángel, sea anatema. Si sea un ángel, no un demonio o un demonio disfrazado de ángel de luz, no, un ángel del cielo verdadero. Si bajara y te va a decir otro evangelio, no le creas, porque es un mensaje maldito, que trae maldición a ese ángel y a quienes lo oyeren también. Eso fue lo que aconteció a Joseph Smith, ¿no? A Joseph Smith, que dijo que se le apareció un ángel Moroni y que dijo que había otro evangelio de Jesucristo y les enteró unas tablas ahí de oro egipcio, nuevo egipcio, no sé qué idioma era, y la tradujo y que ese era el otro evangelio de Jesucristo, el otro relato. Eso es un evangelio falso y maldito. Él no leyó esa parte de las Escrituras y prestó oído. Tal vez a un demonio disfrazado de ángel que le dio un falso evangelio. Y así Moroni fue un ángel verdadero, era un ángel torcido. Y que trajo un mensaje de maldición para millones de seres humanos hoy en día que han abrazado ese evangelio pervertido, ese falso evangelio. Ese otro mensaje. Entonces no hay otro evangelio, hermanos. Hombre o ángel, apóstol o arcángel, sea el predicador más elocuente y más famoso del momento. El más querido de todos, hermanos. El más cautivante de todos. El tal sea maldito si predica otro evangelio, hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ante tal solemne advertencia deberíamos, hermanos, temblar. Todos. Todos aquellos que somos predicadores de la palabra debemos temblar. Porque intentamos ser librados de esta condenación. Estamos ser librados de nuestra propia opinión, de querer meterle el evangelio de Jesucristo. Y aquí cualquiera, porque aquí cualquiera, de todos hemos ser predicadores del evangelio de los perdidos, donde el Señor nos ha puesto. Podemos predicar el evangelio verdadero, que está en las Escrituras. Esto nos habla de la importancia, hermanos, que cada uno de nosotros conozca ese mensaje, para que ni por error ose contaminarlo. Ni por error, hermanos, para no traer maldición sobre nosotros y sobre los oyentes. Entonces, ahora Pablo va a mostrar que el evangelio no solamente es superior a él y demás apóstoles, no solamente es superior a los ángeles, así sea un ángel de Dios, sino que también es superior a los falsos maestros. Pablo no solo le hace la advertencia, aunque un posible apóstol o un ángel del Señor predique otro mensaje y se tuerce y caiga bajo maldición. Ahora le falta a los hermanos acerca de un peligro real, el peligro que ellos estaban viviendo, porque ahora Pablo hablaba de un supuesto. Si yo, o otro apóstol, o un ángel, fue un supuesto, no es algo que realmente estaba pasando. Pero ahora Pablo los va a bajar al peligro real que ellos están viviendo, en el versículo 9. Como les he dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario
al que recibieron sea anatema. O sea, el otro era un supuesto, ahora fue una advertencia sobre lo real que están viviendo. Porque esa palabra anuncia está en presente continuo. O sea, si alguien les está anunciando en ese momento otro mensaje, y eso estaba ocurriendo, que eran los falsos maestros judaizantes, ellos sean maldición. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Como ya se los dije antes, el que les esté anunciando otro evangelio en ese momento, sea maldito. Entonces el apóstol Pablo está invocando la maldición de Dios para quienes predican el falso evangelio y las obras de la ley. Tanto el falso mensaje como a estos mensajeros fraudulentos. Porque como dice Hernández Díaz López, donde quiera que la ley tenga una maldición para aquellos que no la cumplen, el evangelio tiene una maldición para aquellos que buscan cambiarlo. Qué tremendo, piensen en eso, hermanos. Así como había maldición por causa de la ley, por incumplir cada uno de los mandamientos y por incumplir uno, caías bajo toda la maldición, así por intentar cambiar el evangelio en cualquier aspecto, hay maldiciones, hermanos. Y con un solo cambio tenés toda la maldición sobre ti. Esto es un asunto serio, ¿no? No es un asunto para jugar, hermanos. Es un asunto que debería llevarnos esta noche a ir, voy a ir a estudiar qué es el evangelio. Necesito conocer el evangelio, necesito conocer mi fe, necesito conocer lo que creo. Ay de mí que yo torza el evangelio por error, que le quiera añadir algo, sea por error o a conciencia, trae consecuencias eternas. Entonces, hermanos, esto nos muestra que el evangelio es superior a los falsos maestros, que también están bajo maldición. ¿Y cuántos falsos maestros no hay hoy en día? Todas las sectas de nuestros días, hermanos, unitarios, mormones, testigos de nadie, catolicismo romano, adventismo del séptimo día, oración fuerte del Espíritu Santo, las falsas iglesias que abrazaron la homosexualidad, los judaizantes, la luz del mundo y cuántas otras, hermanos, deformaciones, perversiones de nuestros días que creen un falso evangelio, que están rumbo a la condenación eterna si no se arrepienten y abrazan el verdadero evangelio de Jesucristo. Y cuántas otras que no alcanzamos a mencionar, porque cada vez hay peores, cada vez hay más añadiduras. La gente cada vez presta más el oído a otros mensajes, a otras fábulas, otros cuentos que no son del evangelio de Cristo. Y no hay salvación fuera del evangelio de Jesucristo conforme a las Escrituras, hermanos. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en el evangelio, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. No, hermano, entonces ahora ¿qué debe hacer todo hombre? Poner su fe en el evangelio y arrepentirse de sus pecados. El que cree en el evangelio y se arrepienta, será salvo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, solo por la fe, solo por la justicia perfecta del Hijo de Dios. No hay otro evangelio, hermanos. Y aquí llegamos a otro tema. Al versículo 10, el último versículo que vamos a estar viendo hoy. Que dice lo siguiente, Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué Pablo sale con esta defensa otra vez? Con su defensa. Posiblemente Pablo estaba siendo acusado falsamente por los maestros judaizantes de varias cosas. Posiblemente estos maestros judaizantes decían que Pablo rebajaba las exigencias del evangelio, por eso que le quitaba la ley. Entonces él como que le quería rebajar el evangelio verdadero según ellos para agradar a los gentiles, para que ellos no se circuncidaran y observaran la ley de Moisés. Tal vez decían, como dijo Pablo, y lo torcían, a los judíos Pablo se hace judío y a los gentiles Pablo se hace gentiles. ¿Ven? Él solamente quiere agradar a los hombres. Con los judíos, no, está bien la circuncisión, está bien la ley, hasta el Pablo va a Jerusalén y paga los ritos de purificación. Pero cuando está con los gentiles, no, ahí sí, como cualquier cosa, que no se circunciden. Entonces seguramente estaban acusando a Pablo de esto, de como que él buscaba lisonjear a los hombres y llevarse bien con cualquiera. Como que él cambiaba como un camaleón, según la circunstancia y según el público que tenía. Eso es lo que posiblemente estaban diciendo estos falsos maestros. Por lo cual Pablo quiere dejar el asunto bien en claro. Y dice, porque ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? ¿Qué está haciendo Pablo? Claramente Pablo
no hacía tal cosa. Él acababa de invocar la maldición de Dios sobre los que predican un falso evangelio y los que lo oyen y lo abrazan. Eso no es popular, hermanos. ¿No? Si nosotros quisiéramos agradar a los hombres, ni predicaríamos Gálatas, por ejemplo. Pero Pablo dice, ¿están viendo lo que estoy diciendo yo? Yo no estoy buscando con esto que estoy hablando que son palabras duras. Pablo dice ganar el favor de ustedes, Gálatas, o ganar el favor de los hombres. Si yo buscara eso, no hablaría de esa manera. No, si Pablo quisiera lisonjear a los hombres y ganárselos, él no invocaría ninguna maldición. Eso no es popular, hermanos. Eso no estaba de moda, maldecir falsos maestros, tampoco hoy. Por otra parte, más adelante Pablo va a hablar cómo él no accedió a someterse a los judaizantes en Jerusalén para no pisotear la verdad del evangelio. Mostrando los Gálatas que no, él ni cuando fue a Jerusalén al concilio, ni cuando fue Tito con él, ellos buscaron ni aceptarían que Tito se circuncidara, ni estaban dispuestos a someterse a sus falsos maestros judaizantes para que la verdad de Dios no fuera menospreciada. Entonces no buscaba caerle mal tampoco a los hombres, ¿no? Ni podía vivir como judío, él no vivía como judío para agradar a los judíos y como gentil para agradar a los gentiles. O tampoco buscaba darle piedra a ninguno. No fue lo que significa que es el apóstol Pablo. Yo no busco agradar a los hombres, yo busco caerles mal. Tampoco ese es el mensaje, hermanos. No podemos tampoco andar por la vida así, buscando caerle mal a todo el mundo. Pero Pablo estaba mostrando que no estaba dispuesto por caerle bien a los hombres, estar mal con Dios o desagradar al que lo llamó. Él jamás rebajaría la verdad del evangelio por agradar a nadie. Ni siquiera los Gálatas que en este momento estaban dejando el evangelio de Dios. Pablo dijo, no, voy a hablarles un poquito bien sobre este asunto, le bajo un poco el mensaje, no voy a ser tan serio con los Gálatas para que no me tengan en la mala. No, Pablo estaba haciendo una advertencia solemne, porque él sabía que estaba en peligro la salvación de los hombres. Y añade, si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo dice, si yo quisiera hacer eso que están acusándome, yo no serviría al Señor Jesús, sería un falso siervo. Pablo deja en claro que él procura agradar a Dios antes que a los hombres, porque de lo contrario no sería un siervo fiel de Dios, sería un siervo fraudulento, inconstante. Pablo tiene a Jesucristo resucitado y su Padre como quienes lo llamaron a ser apóstol y embajador del Evangelio y como a quien debe buscar ser realmente fiel y sujetarse y agradar a Dios que lo tomó y lo llamó y lo salvó. Para que eso era tan fuerte la experiencia de la resurrección de Cristo y tan fuerte su experiencia con el Evangelio que él buscaba en todo agradar al que le llamó y le encargó este mensaje tan glorioso. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros, hermanos? Yo creo que esto es bien tremendo su aplicación. Aquellos que buscan añadir el Evangelio para ganarse la aprobación de los hombres, aquellos que diluyen la verdad del Evangelio de Dios, que es el único que puede dar salvación, para no traer sobre sí mismos persecución o el desprecio de otros, se han vendido y han dejado la lealtad a Jesucristo. Entonces, cuando tú veas un falso maestro de esos que tuerce el Evangelio, posiblemente él sí quiere agradar a los hombres. Estos judaizantes querían, por ejemplo, agradar a los judíos y a sí mismos, como Pablo va a hablar más adelante, que aquellos que hacen que ellos se circunciden lo hacen para agradar a ellos mismos y a otros que pensaban como ellos. Ellos no lo hacían para agradar a Dios. Los falsos ministros de Dios son los que buscan agradar a los hombres y no a Dios. Por eso que todas las añadiduras que vimos antes buscan caerles bien a los hombres, buscan rebajar el asunto de la cruz y de la maldad de los hombres y no mencionar el pecado para que los hombres les aplaudan y los quieran. Esa es la hipocresía que muchos ha llevado hoy en día a alejarse del verdadero evangelio y del verdadero mensaje. Ellos son los que buscan agradarse a sí mismos. Los falsos maestros son indignos de ser tenidos por siervos de Jesucristo. Porque ellos buscan agradarse a sí mismos y a los hombres antes que a Dios. Sea por ignorancia o sea por alevosía, ambos traerán maldición de Dios sobre sí mismos y sobre aquellos que los oyen y los siguen. Porque, hermanos, si seguimos a un ciego, también somos ciegos y caeremos en el mismo hoyo. Así sea por ignorancia, así sea por una ceguera natural, espiritual, que sea que no se dio cuenta que está haciendo un falso evangelio, va a arrastrarse a sí mismo y a los que siguen a ese hoyo de perdición. ¿Y nosotros? ¿Seremos siervos fieles de Jesucristo? ¿Seremos ante el mundo y sus demandas para diluir o pervertir el mensaje del evangelio? ¿Para agradarles? Una pregunta sería para nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que dar testimonio al Señor Jesucristo y lo que ha hecho por los hombres?
¿Será que vamos a tener miedo a decirle a la gente que son pecadores y que quitan el perdón de Dios? ¿Será que vamos a tener miedo a decirle que Jesucristo murió en un madero hace 2000 años y derramó su sangre y se levantó de los muertos y creemos en la resurrección de los muertos y tenemos la esperanza de la vida eterna y que hay un castigo eterno para aquellos que no acepten ese libre rescate que ofreció el Padre en su Hijo Jesucristo? ¿Seremos capaces de mantener en pie ese mensaje o claudicaremos por temor a los hombres? ¿Seremos fieles aún bajo riesgo de perder nuestras propias vidas para proclamar el único, inmutable, suficiente y poderoso evangelio de la gracia de Jesucristo que salva al creyente por la sola fe en la obra de Jesucristo? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Seremos capaces de ser fieles hasta el final, como procuraba hacer el apóstol Pablo? ¿O seremos como los Gálatas estaban haciendo en ese momento, que estaban abandonando la fidelidad a su Señor, que los llamó por su gracia y por su evangelio eterno? Entonces, hermanos, que la gracia del Señor nos ayude a mantenernos firmes en las filas, leales al Señor, firmes hasta el final, valientes, hermanos, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, aún en el tiempo que vivimos, de tantos falsos maestros, tantos vientos de doctrina, a que no seamos como esos barcos que donde va el viento se dejan llevar sus velas. No, hermanos, que el Señor nos permita ir siempre rectamente hacia aquello que el Señor ya ha establecido y mantenernos firmes hasta el final. Amén. Amén, hermanos. Demos gracias al Señor. Pidamos su ayuda para esto.